Hace poco, en Ecuador y en Brasil, se dieron casos de violencia sexual en grupo. ¿Qué lo genera? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo tú dejas de ser vulnerable? Es el tema que estaremos abordando esta noche en Habla las Paredes. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla las Paredes. Un placer saludarles, uno que nos permitan entrar en sus hogares. Nos acompaña Magdimar León, psicólogo clínico, coordinadora de ABESA. Probablemente usted recuerde cuando meses atrás se conoció el caso de dos chicas argentinas que fueron violadas y posteriormente asesinadas en Ecuador. Las muchachas estaban drogadas. Probablemente usted también recuerde el caso que se hizo muy famoso de una violación colectiva en Brasil. Pasó otra también tiempo atrás en la India. ¿Qué pasa justamente? ¿Qué hay alrededor de eso? ¿El violador escoge o los violadores escogen a la víctima? ¿Qué hace a una mujer o a un hombre vulnerable a una violación? Magdimar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. ¿Qué hace una persona vulnerable? Empezamos por ahí. Claro, fíjate, a ver, evidentemente quienes cometen delitos de violencia sexual, violadores sexuales, identifican a las víctimas, ¿sí? Se sabe que las violaciones sexuales son de alguna manera planificadas, ¿sí? En mayor o menor medida, pero hay una planificación. Esto ocurre de una manera particular en sitios, digamos, resguardados o no, en público, ¿verdad? Hay unas condiciones en las que se da el fenómeno de la violación sexual para que se mantenga en lo privado, en lo oculto, ¿verdad? ¿Qué se ha encontrado? Primero, que hay unas violaciones en las que se planifica de alguna manera la víctima. Es decir, pudiéramos tener a un violador que analiza, evalúa la rutina diaria de esta persona, ¿verdad? Generalmente hay unas motivaciones personales allí con esa persona en particular, ¿verdad? Y es a esa persona a quien se planifica, sobre quién se planifica, digamos, la violación sexual. Luego tenemos otro que yo diría que es como el mayor número en las que las violaciones se planifica de alguna manera el modus operandi, ¿sí? Se planifica la situación, es decir, por ponerte un ejemplo, toda mujer que salga sola se monta en mi taxi a las 10 de la noche. ¿Sí? Ese puede ser un modus operandi, ¿no? Entonces, claro, es una mujer sola, a altas horas de la noche, que a lo mejor está tomando un taxi en una zona específica, ¿verdad? Y eso la coloca en vulnerabilidad, en una situación de riesgo, ¿no? Pudiéramos tener otras situaciones, por ejemplo, como el caso que acabas de mencionar de las dos jovencitas, que eran unas muchachas muy jóvenes, ¿verdad? Que estaban de mochileras en Ecuador y además estaban bajo los efectos estaban intoxicadas, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos varios elementos de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Dos chicas, ¿verdad?, que están viajando, ¿verdad?, sin ningún otro grupo, representantes, otros compañeros, están fuera de su país. Eso es un elemento importantísimo. Sí. Perdemos referentes. Ya yo no sé cómo manejarme en esta zona, ya yo no conozco los códigos, ¿verdad?, cómo se manejan las personas. Estoy en un lugar donde las señas no me son familiares. Entonces, y tercero, yo pudiera estar entrando en un territorio sumamente peligroso y no lo sé. ¿Sí? Entonces, claro, ahí ya vamos teniendo varios elementos de vulnerabilidad, ¿verdad?, que colocan a estas muchachas en un lugar de riesgo. Obvio, no debieron haber sido violentadas. Eso es lo que te iba a decir. Me gusta el término de vulnerabilidad y no de responsabilidad, porque ellas no son responsables de que las hayan violado en ningún punto de vista. En ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Pero, a ver, ¿cuántas veces el violador es conocido? ¿Cuántas veces el violador se ha convertido en el tipo seductor que se acercó, que te brindó de repente un trago y que te gustaba y que habías visto ya en otra oportunidad? ¿Cuántas veces puede ser incluso hasta un familiar? Sí, generalmente se piensa en que las violaciones son
por parte de personas desconocidas, o tenemos una suerte de idea de que los violadores son personas a lo mejor indigentes o personas, qué sé yo, un camionero, o sea, hay todo un prejuicio en torno a quién puede ser el violador sexual, ¿verdad? Y resulta que no, pueden ser y generalmente son personas del entorno. Violaciones en las relaciones matrimoniales hay muchísimas. Violaciones en las relaciones de noviazgo hay muchísimas. Violaciones en las relaciones, llamémoslas de cortejo, también hay muchísimas. ¿Qué ocurre? Que esas no son las que más se denuncian, ¿sí? Porque es como doloroso, más doloroso para la víctima denunciar a una persona con quien se mantiene una relación afectiva, ¿verdad? Yo lo puedo ver con más claridad si la persona es un desconocido, porque incluso comienzan a entrar elementos como que yo me lo busqué, algo estaba mal en la relación y no me di cuenta. Es decir, hay una tendencia cosa que no necesariamente es cierto. Claro, pero hay una tendencia a la culpabilización de la propia víctima y también a la culpabilización por parte del entorno. Claro. En este caso de las dos jovencitas, bueno, el revuelo era que hacían esas dos muchachas solas, cómo es posible, un poco a culpabilizarlas por lo ocurrido, y ese es un grave error. O sea, ellas estaban en el derecho. Evidentemente, ellas podrían, o sería recomendable que hubiera algunas medidas de seguridad que se hubieran tomado en cuenta, y eso es, digamos, desde lo preventivo. ¿Qué podemos hacer para no convertirnos en presa fácil de este tipo de delitos? Es así como, por ejemplo, yo no quiero ser víctima de robo. Bueno, una recomendación puede ser a lo mejor no circular en sitios peligrosos, claro. O sea, tener unas medidas de seguridad. Unas medidas que ahí sí eres responsable. En esas medidas, en unas medidas de seguridad sí eres responsable de tú tomar eso en consideración. Tú saber que de repente no deberías hacer esto, no deberías hacer otro, eres más o menos corresponsable. Okay, pero en la próxima parte vamos a hablar del caso de Brasil, de esa violación masiva de más de 30 personas que entiendo, ella conocía a la persona que le invitó a la fiesta, etcétera, etcétera. Hablamos de eso en la próxima parte, ¿ok? Quédate con nosotros, esto es Habla en las Paredes, en breve estamos de vuelta contigo. Al volver, en Habla en las Paredes. Por supuesto, ellos no están viendo a una persona, ellos están viendo a un objeto, ¿sí? Si se vincularan con que ahí hay una persona que está sufriendo, que está asistiendo, esto no ocurriría. Continuamos llevándote mucho más de Habla en las Paredes. Violencia sexual. Magdimar León, psicólogo clínico, coordinadora de AVESA, que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, está con nosotros esta noche. El caso de la chica de Brasil, que levantó tanto revuelo. Entiendo que ella conocía al principal de sus agresores. Sí, la información que llega es que es una persona muy cercana a ella afectivamente, como una pareja o un pretendiente, ¿verdad? Que es quien la invita al lugar donde posteriormente ocurren los hechos. Aquí ese tipo de situaciones se ven con bastante frecuencia, ¿verdad? Es decir, las jóvenes acceden a estar con, llamemos, un novio, ¿sí? En una situación, bien pueda ser de fiesta o bien sea una situación de intimidad en la que van a tener actividad sexual, ¿verdad? Porque la han acordado, y luego eso se transforma en una violación sexual colectiva, ¿sí? Ahí pueden estar diferentes elementos entrando en el juego. Primero, que el propio joven que va con la muchacha esté propiciando esta situación, es decir, que le haya tendido una trampa a la muchacha, ¿verdad? O que en la misma situación eso se haya dado vinculado a una suerte de castigo hacia la joven por de repente, ¿verdad?, tener una decisión con respecto a su sexualidad y decir, no, yo quiero tener sexo, y algo así, bueno, ¿quieres tener sexo? Bueno, aquí vas a tener sexo, ¿no? Hay muchísimos elementos que en esa dinámica están fluyendo y que hacen que la participación sea de varias personas. Por eso te iba a decir, primero poniéndonos en la cabeza de esa chica, yo asumo que ella puede decir, yo le gusto, él me ha dicho que me quiere y no me va a hacer daño. Exactamente. ¿Okay? Él me va a proteger de cualquier cosa, va a cuidar que yo no beba de más, que no me drogue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los demás participan en una violación colectiva? ¿Qué está pasando alrededor como para que el otro diga, dale tú, ahora dale tú, ahora dale tú? No hay alguien que tenga valores, no hay nadie que tenga conciencia en ese momento para decir, ya va, estamos haciendo algo malo, esto es un delito, es un ser humano que está sufriendo. Sí, como te decía, puede haber un elemento que está vinculado con una suerte de castigo hacia la chica,
¿verdad? En el que, por ejemplo, bueno, si tú venías a tener alguna actividad sexual, o tú querías tener contacto sexual con tu pareja, bueno, aquí hay más y tú eres una regalada, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros, consumiendo alcohol o consumiendo alguna cosa en esta actividad, en esta fiesta, ¿verdad? Y entonces algo así como que tú te lo mereces o tú nos tienes que servir a todas, ¿no? Es como la utilización de la mujer como un objeto sexual, sí. Puede ser un elemento y otro elemento puede ser una cosa como una suerte de castigo, porque algo así como que ¿quién te mandó a venir para acá? Y si tú viniste para acá, de alguna manera te lo mereces o te lo buscaste, ¿no? Y no hay nadie que le pueda poner un coto. Y pareciera que en ese momento se da una dinámica entre quienes participan, ¿verdad? Quienes además pudieran estar también bajo los efectos de alcohol o de alguna droga, ¿verdad? Que facilita este tipo de comportamiento, pero además entre ellos se da un mecanismo de que no hay ninguno que se vaya a quedar atrás, ¿sí? O sea, todos debemos participar, ¿verdad? Porque todos estamos en esta dinámica. Uno pudiera encontrar dentro de esos miembros alguno que se abstiene, se resiste, y generalmente cuando escucha uno los relatos de estas violaciones masivas, la participación no es exactamente la misma, ¿sí? Generalmente no todos los que están presentes participan directamente de la violación, en tanto, digamos, penetran a la joven, ¿no? Pero todos están allí y todos están de alguna manera complaciendo la situación y no están colocándole el límite que debieron haberle colocado, ¿no? Pero ahí está operando también una relación de poder, ¿verdad? Y una suerte de cofradía entre quienes están, ¿verdad? Participando en la situación de violencia. Fuera del aire conversamos sobre una película muy famosa de Judy Foster, Ajá. donde justamente hay uno que es el violador, pero el resto está justamente incitando a la persona. Así es. Y el juicio se basa en que ella aparentemente quería tener una relación sexual, intentó o se dejó seducir justamente por la persona, pero entonces después ella dijo, y a eso vamos cuando entonces, muy bien nuestra invitada dijo que hasta en los matrimonios se dan actos de violación, porque cuando la mujer dice no, hermano, es no, ¿ok? Si ella dice no y usted sigue, usted la está violando, así de simple. Entonces ya Judy en esa escena empezó a decir que no, pero los demás empezaron a incitar justamente y se llevó a cabo entonces la violación, pero entonces en un juicio no se entendía así. Claro, pero esas son las cosas que definitivamente hay que develar de estas situaciones, claro. ¿Verdad? Supongamos que en el caso de la chica de Brasil, la joven haya accedido voluntariamente a estar en ese grupo, digamos, y haya accedido incluso a tener actividad sexual con alguno de ellos. Ella podía decir perfectamente que no y eso no claro. Le fue respetado, ¿sí? Exactamente igual. Entonces ya luego todos se sienten con una suerte de derecho a participar en esa situación. Ahí por supuesto ellos no están viendo a una persona, ellos están viendo a un objeto. ¿Sí? Sí. Si se vincularan con que ahí hay una persona que está sufriendo, que está asistiendo, esto no ocurriría. Pero bueno. Ahí lo que ellos están mirando es a una cosa, ¿sí? No a una persona digna, ¿verdad? A una persona que está sufriendo, que tiene un malestar. No, eso se olvida completamente. Pasa a ser un objeto sexual única y exclusivamente. Y ocurren estas situaciones tan dramáticas y tan terribles. Ok, vamos a darle en la próxima parte algunos tips, algunas herramientas a las personas que sin saberlo se están convirtiendo justamente en esa víctima. En esa noche que de repente saliste a tomarte unos traguitos con alguien, y debes tú manejar hasta dónde puedes llegar para no ser una víctima de una violación. Quédate con nosotros, esto es Hablan las Paredes, en breve estamos de vuelta contigo. Ya venimos. Para sus comentarios, propuestas y sugerencias, comuníquese a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @HablanParedesTV, en Facebook, Hablan las Paredes TV, nuestro correo electrónico, hablanlasparedestv@gmail.com. Al regreso, en Hablan las Paredes. Pues no, evidentemente, si una de las partes decide que no se continúa, es que no se continúa. Parte final de este Hablan las Paredes. En la noche de hoy nos acompaña Magdimar León, psicólogo clínico, coordinadora de AVESA. Estamos hablando sobre violencia sexual. ¿Qué hace vulnerable justamente a una persona? Ese traguito de más, esa droga que no sabes que te pueden estar colocando. O sea, ¿qué lo puede hacer vulnerable?
Sí, digamos que hay que entender primero que la violencia sexual es un tema de relaciones de poder, ¿verdad? En la que la violencia se ejerce a través de el tema sexual, ¿verdad? En la medida en que yo tenga una condición de mayor desigualdad con esa persona, posible agresora o presunta agresora, yo tengo mayor riesgo, ¿verdad?, a ser una víctima, en este caso, digamos, de violencia sexual. Por ejemplo, si yo estoy en una relación de pareja muy desigual, muy inequitativa, donde hay una dependencia económica hacia el marido, donde mis decisiones con respecto a la sexualidad no son tomadas en cuenta, si yo no puedo decidir, por ejemplo, si me tomo unas pastillas anticonceptivas o si me coloco un dispositivo intrauterino, bueno, yo estoy teniendo una relación muy desigual y eso me pone en vulnerabilidad, claro, ¿verdad? Digamos, en ese contexto, llamémoslo de pareja, matrimonial o del tipo de relación afectiva que sea. Si yo, por ejemplo, estoy en una fiesta, en una actividad social y yo estoy saliendo con una persona que me lleva en su carro, y entonces es su dinero el que se va a utilizar a un lugar que es él quien conoce, en donde yo no tengo mucho control del sitio donde estoy, yo estoy en lugar de vulnerabilidad, claro, ¿verdad? Porque claro, no controlo nada, voy en su carro, es su dinero, no tengo con quién contactarme, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, yo no entiendo que muchos de esos elementos yo tendría que de alguna manera estar consciente y controlarlos, yo minimizo los riesgos, ¿verdad? Temas como que, bueno, un día vamos en mi carro, vamos a salir mejor donde yo conozco, en casa de mis amigos, claro, o sea, yo creo que son, digamos, elementos que van dando seguridad y menor riesgo, en este caso a las mujeres, de ser víctimas de una situación. No es lo mismo estar en el terreno desconocido, claro, ¿verdad?, a estar en un terreno conocido. ¿Dónde vamos a ir? A tal discoteca, a tal restaurante, le dice a la familia, vamos a estar en tal sitio. Ese tipo de cosas son perfectamente manejables. Perfectamente manejables e incrementan los niveles de seguridad y de protección. Si yo estoy en un ambiente desconocido, si yo no tengo formas, ¿verdad?, de ante una situación que me parezca extraña, que me parezca inadecuada, yo no tengo posibilidades de zafarme de esa situación, yo estoy en mayor vulnerabilidad. Claro. ¿Sí? Hay un título de una canción que seguramente tú conoces, la que decía una noche de copas, una noche loca, ¿okay? Eso también pasa mucho, porque es el primer encuentro, nos estamos conociendo. ¿Cómo sé yo quién es la otra persona? ¿Cómo manejarme y cómo ponerle de repente límites a ese primer encuentro? Claro, no lo sabemos, ¿verdad? El alcohol nos coloca siempre en un lugar, ¿verdad?, de pérdida de el control, digamos, de alguna manera. No soy tan consciente de lo que estoy haciendo, a lo mejor estoy mucho más relajada, mucho más permisiva que en otro momento, sin efectos del alcohol. Entonces, evidentemente, bueno, ¿con quién voy a tomar? ¿Hasta dónde voy a tomar? Son preguntas que las mujeres nos debemos responder, ¿verdad? Claro. O sea, ¿será conveniente que con esta persona en este momento yo lo haga? ¿Verdad? Yo estoy clara de cuál es mi grado de tolerancia al alcohol, es decir, cuántos tragos puedo tomar, cuántas, ¿verdad?, copas puedo tomar, o sea, cuántas cosas puedo hacer. Estoy pensando, cuando tú estabas hablando de cuántas cosas puedo hacer, hasta dónde incluso se puede llegar. Y mire cómo te voy a plantear esto. Unas caricias bastante íntimas, ¿le da derecho a él a ir más allá si ella dice que no? Pues no, evidentemente, si una de las partes decide que no se continúa, es que no se continúa, ¿sí? Hay una idea de que cuando la mujer dice que no, quiere decir que sí. Yo creo que ese es un argumento utilizado como para no respetar ese límite que las mujeres están colocando en unas situaciones, ¿no? Y eso debe ser definitivamente respetado. No es no. ¿Qué argumentos como padres le podemos dar a nuestras hijas, a nuestros hijos incluso? Pues no solamente podemos pensar en aquella que es lamentablemente abusada, sino también en que el abusador también tiene padres. Sí, claro. Entonces, ¿qué argumentos podemos dar como padres justamente para estos muchachos que salen noche a noche a buscar fiesta? Y esa es muchas veces el objetivo de una fiesta. Sí, yo creo que el argumento no debe ser el de generar terror,
con respecto Cierto. al tema de compartir con amigos, salir a fiestas, ¿verdad? Disfrutar. Creo que por ahí no es la vía. Yo creo que la vía es a lo mejor conversar con mi hijo o con mi hija. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que estás tomando? Cuéntame cuáles son las medidas de seguridad que tienes y que ellos se pongan en la tarea de pensar cuáles son efectivamente las medidas de seguridad y si esas medidas de seguridad, ¿verdad? Son convenientes, son suficientes, les parecen razonables, porque yo creo que de eso se trata. Claro. Mira, no vayas a la fiesta, no salgas con esta persona, no, pues y si no le doy el chance a esta persona, claro. ¿cómo la voy a conocer, claro. verdad? Si esta persona me agrada, me parece simpática, ¿verdad? ¿Cómo empiezo la relación? O sea, debe haber un comienzo, pero que este comienzo sea dentro de un contexto lo suficientemente protegido, ¿verdad? Yo creo que eso, por allí sería el asunto, ¿no? De que no es que yo pierda, digamos, las perspectivas ante el inicio, por ejemplo, de una relación, ¿verdad? El filtreo con alguien que de repente lo estoy conociendo en algún sitio público, en un restaurante, en una discoteca, ¿verdad? ¿Será que no debo conocerlo porque eso me trae problemas? Pues yo creo que tan radical así no habría que ser, no debe ser. Uno pudiera dar, digamos, algún pequeño acercamiento, pero que esto sea dentro de un contexto de seguridad. Gracias, Marimar, por haber estado con nosotros esta noche. Ustedes también por habernos acompañado. Ahí tienes la información. Y en ti está justamente que seas o no una persona vulnerable. Feliz noche.